Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diseño gráfico y en esta oportunidad vamos a centrarnos específicamente en el concepto de diseño gráfico. Entonces vamos a realizar un breve análisis de algunas cuestiones de manera preliminar antes de entrar de fondo a la definición de lo que debería entenderse como diseño gráfico. En principio vamos a ver cómo se define la palabra concepto y para ello vamos a acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, donde podemos encontrar una serie de alternativas que podrían servir dependiendo del contexto para utilizar la palabra concepto. Pero si nosotros profundizamos un poquito más aquello, la formación de un concepto se inicia a partir del contacto que tiene el sujeto con el objeto. Es decir, tanto sujeto como objeto deben tener en determinadas circunstancias una relación. Y en el caso del diseño gráfico, el sujeto es el individuo y el objeto es todo aquello que tenemos a nuestro alrededor y atendemos y lo que observamos, etc. Entonces, esta relación, esta sumatoria de sujeto más objeto nos da como resultado la experiencia y nosotros a partir de la experimentación recién podríamos realizar una adecuada conceptualización de un determinado fenómeno, porque ahí estamos poniéndolo en contexto y eso es lo que precisamente vamos a procurar hacer en esta clase. Debemos advertir que existen varios conceptos que son confusos con respecto a la palabra diseño gráfico y por lo tanto es bueno hacer una serie de aclaraciones. Por ejemplo, si revisamos la literatura que encontramos en internet y en diferentes fuentes, vemos algunas coincidencias con este concepto que tenemos en pantalla, que dice que el diseño gráfico es el trazado o bosquejo de una idea o producto solicitado, dar forma a una idea creativa que va a resolver un problema, puede ser de comunicación, o satisfacer una necesidad o demanda. En gran medida podríamos decir que lo que está escrito es real, sin embargo, podemos notar que existe una cierta reducción con respecto a la verdadera dimensión que tiene la palabra diseño gráfico. Pero analicemos un poco este concepto. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta lo anteriormente señalado, podríamos decir que se diseña un empaque para resolver el problema de apilar cierto producto en una tienda. También podríamos decir que se diseña un logotipo que va a representar a una empresa y que va a resolver simplemente un problema de comunicación. Y si hablamos de una de las áreas en las cuales se divide el diseño gráfico, un diseñador industrial crea productos que satisfacen una necesidad del consumidor. Un diseñador gráfico trabaja con los medios para publicitar el producto y así resuelve un problema de comunicación. Y ahí nuevamente lo que estamos haciendo es reducir a la mínima expresión la verdadera dimensión de lo que debería entenderse por diseño gráfico. Un diseño que solicita un cliente es el producto en sí. Esta es otra visión que manejan muchos autores y que es bastante popular en diferentes publicaciones. También es el objetivo del diseño, solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Bueno, hasta ahí hemos analizado algunos conceptos, algunos criterios que se manejan con respecto a la palabra diseño gráfico y que sería bueno aclararlos. La anterior definición en parte puede ser válida, pero también encierra una serie de equivocaciones que sería bueno puntualizar. Partamos de lo que significa la palabra diseño según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Y esta señala que viene del italiano disegno, que tiene que ver con la traza o delineación de un edificio o de una figura, un proyecto, un plan y la concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Walter Gropius decía: el diseño no es un asunto intelectual ni material, sino sencillamente una parte integral de la sustancia de la vida, no olvidando que el trabajo del diseñador gráfico se puede ver expresado en diferentes productos de los cuales de manera cotidiana nosotros tenemos un contacto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Siempre hay algo en lo que ha intervenido, ya sea de manera directa o indirecta, el diseño gráfico. Como muchas cosas, hay que entender el diseño como una forma de vida, una forma de ser, de vivir, de sentir, de ver y de interpretar el mundo que nos rodea. Y en este marco, entonces, sería bueno puntualizar que la traducción que se tiene en diferentes idiomas de la palabra diseño ha dado pie a que se pueda tener una serie de significados que hacen muchísimo más complejo el trabajo de poder hacer una definición clara de lo que deba entenderse por diseño gráfico. Por ejemplo, la palabra diseño es un anglicismo design, que significa plan mental, proyecto, programa, según el diccionario de la Academia de Oxford. En los idiomas latinos el término se ha incorporado de manera diversa. Por ejemplo, el vocablo italiano disegno, el francés design, el portugués diseño, remiten más a delineación, trazado, bosquejo, dibujo de cualquier elemento que tenga una intención artística o decorativa. Y aquí estamos viendo que existe una clara diferencia en cómo se concibe el término diseño dependiendo de el contexto en el cual se esté trabajando. Por ejemplo, en alemán el diseño se refiere principalmente a la creación de, mientras que la forma en inglés tiene que ver con una aplicación de manera más amplia para incluir la concepción mental, el plan, objeto, acción o proyecto que podríamos llevar adelante. Entonces aquí también existe una cierta diferenciación desde la traducción en la perspectiva del idioma alemán, como también en el idioma inglés. Aún así, si viene del italiano, del alemán o del inglés, lo que queda claro ante todo y debemos tomar en cuenta es que todo diseño se refiere de forma más precisa a un plan o proyecto más que a un trazo o un bosquejo, porque si nosotros hablamos simplemente de trazo o bosquejo, repito una vez más, estamos reduciendo a la mínima expresión todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Ahora, cuando hablamos de plan o proyecto, indefectiblemente estamos haciendo referencia a la planificación. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un proceso que tiene diferentes etapas que son muy importantes. No podríamos decir que una de las etapas del proceso de planificación es más importante que otra, pues son interdependientes, es decir, desde la formulación de la idea hasta la creación del producto comunicacional, nosotros debemos seguir una serie de pasos que finalmente nos ayudarán a que podamos lograr el producto deseado. Pero esto no termina simplemente ahí, porque finalmente lo que tenemos que hacer es una validación y una evaluación de los resultados que tengamos con respecto al trabajo que hemos desarrollado. El diseño a menudo tiene las propiedades de un buen aspecto, que quizá es por eso que a menudo es confundido con
el estilo. Y si nosotros ingresamos a lenguaje de la imagen, por ejemplo, podemos encontrar una serie de códigos, y uno de ellos es el código estético, que es fundamental en precisamente las áreas en las cuales se aplica constantemente el diseño gráfico. Entonces, el buen aspecto es algo que debemos tener en cuenta. El diseñador Saul Bass llamó a esto la desnudez de las ideas, de los mensajes, de valerse por sí mismas sin adornos, de presentar precisamente nuestro producto al público y que sea este el que finalmente lo califique, dando ya sea una aprobación o una reprobación. Sin embargo, en diseño gráfico no podríamos pensar en una reacción neutra, porque en ese caso habríamos fracasado totalmente. Siempre los diseñadores gráficos esperamos, a partir de nuestro aporte, de nuestro trabajo, tener ya sea una reacción positiva o negativa del público, una buena opinión o una mala opinión con respecto al trabajo que hemos realizado. Si este trabajo pasa desapercibido, entonces hemos trabajado mal, hemos aplicado de forma errónea los conceptos. Ciertamente es posible que una buena idea pueda quedar mal ejecutada, pero las malas ideas no se pueden rescatar, y en este sentido debemos tener bastante cuidado. El diseño, para ser comprendido, debe diferenciarse de las artes y de las artesanías. El diseñador no es artista y no es artesano. En primer lugar, debemos puntualizar que el arte responde a una necesidad expresiva del individuo, por lo tanto, su único espectador es el mismo, y la muestra, efectivamente, y probablemente les guste a otras personas, pero parte precisamente de esa inquietud más personal del artista. La naturaleza del arte, en este sentido, se encuentra en la dimensión personal, mientras que la artesanía y el diseño gráfico responden a una dimensión social. El espectador es la sociedad, no el individuo, y por lo tanto nosotros debemos tomar en cuenta a el receptor del mensaje que nosotros previamente vamos a elaborar. Por ello es imprescindible que podamos utilizar de forma correcta las herramientas que nos brinda la planificación de la comunicación, en el sentido de poder ir realizando evaluaciones permanentes al trabajo que nosotros vamos a desarrollar. El hecho de que el diseño haga parte de una dimensión social hace necesario que el diseñador esté en la capacidad de tomar decisiones responsables, porque una equivocación podría ser bastante compleja. Es decir, si yo no hago una lectura adecuada del entorno social al cual voy a destinar un determinado mensaje, probablemente toda la campaña, por más de que tenga detrás muy buenas ideas, va a ser un total fracaso. El diseñador debe tener en cuenta dos actores más en su trabajo. En primer lugar, el cliente que contrata sus servicios, y en segundo lugar, el usuario o receptor potencial de los mensajes que nosotros vamos a construir. El cliente es aquel que tiene una necesidad de comunicación, pero esa necesidad no debe resolverse al gusto del diseñador o del cliente, sino del usuario o receptor final del mensaje. En muchas ocasiones el cliente quiere imponer todos sus criterios y debe gustar de finalmente el diseño para ser aprobado, pero esto de pronto no responde a las necesidades que tienen los usuarios, y por lo tanto, si nosotros seguimos ese camino, podríamos fracasar en nuestro trabajo. Y en materia de comunicación en general, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en radio, en televisión, en prensa,
como community manager, etcétera, siempre debemos tomar en cuenta al actor principal de nuestro trabajo, que vienen a ser los receptores o los usuarios, que son los que finalmente van a recepcionar el mensaje y van a evaluar si hemos diseñado de manera correcta o no todos los contenidos que previamente habríamos elaborado. El diseñador gráfico entonces debe ser el encargado de mediar entre el cliente y el usuario. El diseño tiene una relación con el mundo, con la sociedad que lo genera, responde a la misma y por lo tanto debemos de tener una serie de conocimientos para que podamos llegar efectivamente a impactar frente a una gran diversidad de opciones que tienen los usuarios, y es algo que estaremos abordando con mayor profundidad en otro momento dentro de este curso de diseño gráfico. Cada diseño realizado es una expresión de la sociedad, expresa los gustos y sentimientos de la época. Si nosotros, por ejemplo, vemos diseños de los años 50, 60, 70, tienen una estética, tienen una técnica totalmente diferente a la que podríamos aplicar actualmente. Entonces, estos aspectos deben servirnos para que nosotros podamos elaborar de manera correcta los mensajes. El diseño es, por lo tanto, el plan destinado exclusivamente a la configuración de una obra de carácter formal, visual, audiovisual, bidimensional o tridimensional. Aquí estamos dejando muy en claro que la planificación es fundamental en cualquiera de las formas expresivas que tiene el diseño gráfico, porque a partir de la elaboración de un plan, es decir, del diseño de una serie de pasos que nos servirán precisamente para configurar el mensaje, nosotros vamos a estar en la capacidad de poder tener mayor impacto, porque la elaboración de un plan, un proyecto, una política comunicacional, etcétera, encierra un trabajo intelectual ciertamente complejo que depende fundamentalmente del contexto en el cual lo vamos a aplicar. El diseño podría ser clasificado en tres grandes grupos: el diseño gráfico, el diseño de productos y el diseño ambiental. El diseño gráfico diseña lo que la gente lee: libros, revistas, títulos de televisión y cine, carteles, folletos, páginas web, etc. El diseño de productos es pensado en lo que la gente usa, por ejemplo, herramientas, máquinas, vehículos, instrumentos, estructuras, empaques, etc. Y finalmente, el diseño ambiental diseña dónde vive la gente: interiores, estructuras, edificios, casas, jardines, parques, murales. Puede también coadyuvar al trabajo de otras especialidades como la arquitectura, por ejemplo, para que se pueda manejar de manera correcta la parte estética, que es algo muy importante. Los diseñadores gráficos tienen la responsabilidad de generar soluciones visuales que sean funcionales, elegantes, apropiadas, simples y económicas. Estas serían las bases de un buen desempeño profesional que podría tener el diseñador gráfico. Deben resolver problemas que van desde un rango simple, como la elaboración de un cartel, hasta la complejidad de diseñar, por ejemplo, el sistema de señalización para un aeropuerto, donde estamos hablando ya de cuestiones muy complicadas. Imagínense ustedes, una equivocación en ese sentido podría ocasionar serias consecuencias. En conclusión, el diseño es el todo y no simplemente las partes, como habíamos visto
en el concepto que habríamos analizado previamente. El diseño gráfico es, por lo tanto, un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de comunicación para transmitir un mensaje de un cliente a un público en particular, y aquí nuevamente vamos a hacer énfasis en el rol que tiene el diseñador gráfico como intermediario entre el cliente y el potencial receptor de los mensajes. Las herramientas principales que utiliza el diseñador gráfico son la imagen y la tipografía, que estaremos analizando también de manera conceptual en este curso, y posteriormente estaremos haciendo la aplicación práctica para que nosotros, al momento de realizar una composición, podamos comprender efectivamente cuál es su importancia. El diseño gráfico hace parte de la vida diaria, de las cosas sencillas como envoltorios de chicle a las cosas grandes como carteles publicitarios. El diseño gráfico informa, persuade, organiza, estimula, localiza, identifica, atrae la atención y proporciona placer. Hasta aquí hemos llegado con esta clase. Vamos a continuar en las siguientes sesiones haciendo un breve análisis conceptual acerca del diseño gráfico, y posteriormente estaremos pasando a la parte práctica considerando previamente todos estos aportes teóricos que son muy importantes.